Efecto de la concentración del lubricante en la fluidez de gránulos. La granulación húmeda consiste en un proceso de amasado de la mezcla de las partículas primarias de polvo en presencia de una solución aglutinante. Comprende diferentes operaciones unitarias empezando con el tamizado, con el fin de desaglomerar partículas de los materiales para pasar un mezclado. Luego sigue el amasado, donde a la mezcla se le añade una solución aglutinante para unir entre sí las partículas que la componen. Después se tamiza para estandarizar el tamaño de los gránulos. Posteriormente, en el secado se elimina el solvente añadido durante el amasado y el aglutinante se dispersa para ayudar a consolidar los puentes sólidos entre las partículas. Después se realiza la molienda para obtener el tamaño deseado de los gránulos. Luego se pasa a un segundo mezclado con disgregantes, deslizantes y antiadherentes previamente tamizados. Por último se agregan los lubricantes previamente tamizados y finaliza con la compresión. Lubricantes como el estearato de magnesio y dióxido de silicio coloidal se deben incorporar antes de la etapa de compresión, puesto que estos disminuyen la fricción entre la superficie de la tableta y la pared de la matriz durante la expulsión y en términos de flujo de polvo pueden mejorar la fluidez de los gránulos. Parte experimental. El objetivo general es determinar el efecto de la concentración del lubricante en la fluidez de los gránulos. Como objetivos específicos, evaluar el efecto de diferentes concentraciones de estearato de magnesio en la fluidez de los gránulos y comparar el efecto de diferentes concentraciones de dióxido de silicio coloidal en la fluidez de los gránulos. Los materiales a utilizar son harina de cebada tostada, más conocida como máchica, como lubricantes estearato de magnesio y dióxido de silicio coloidal, PVP povidona K30, donde el porcentaje de povidona a utilizar como aglutinante se determinó acorde al rango establecido por el handbook del recipiente farmacéutico. Agua, botella de plástico, equipos como batidora eléctrica portátil, balanza digital gramera, procesadora de alimentos, horno, colador de malla número 10 y número 18, beaker, recipientes, trípode de laboratorio y bandejas. Se inicia con la preparación de la solución aglutinante de PVP al 5%. Para ello se pesan 20 gramos de PVP y se mezcla con 133 mililitros de agua. Luego se tamiza en una malla número 10 380 gramos de máchica. Se mezcla por 15 minutos los 380 gramos más la solución aglutinante que se va agregando con un atomizador y 50 mililitros de agua. Se tamiza en una malla número 10 los gránulos obtenidos. Se realiza un secado en horno a temperatura baja por 25 minutos y una molienda en una procesadora de alimentos por 1 minuto. Luego se separa la muestra total en 100 gramos para el blanco y las 3 concentraciones de estearato de magnesio al 2, 5 y 7%. Se tamiza en una malla número 18 el estearato de magnesio. Se mezcla 100 gramos de granulado seco más estearato de magnesio al 2%, que serían 2 gramos, por 1 minuto. Este proceso se realiza de igual manera al 5 y 7%. Para medir y caracterizar el ángulo de reposo se debe seguir las especificaciones de la Farmacopea de los Estados Unidos, donde se indica que se debe colocar el embudo en forma vertical. El embudo fue fabricado a base de una botella plástica de 3 litros con un pico de 2.5 centímetros situado en un trípode a una altura de 12 centímetros sobre la base. Luego se coloca el granulado en el embudo cerrando la salida. Se deja salir el granulado, se mide el diámetro y altura del montículo formado y se calcula el ángulo de reposo con la siguiente fórmula. A partir de 100 gramos, se mide el ángulo de reposo en cada uno de los casos. Resultados. El blanco, que viene a ser los gránulos sin adición de estearato de magnesio, obtuvo un ángulo de reposo de 31.6, lo cual se considera como un buen flujo acorde a los valores establecidos por la Farmacopea de Estados Unidos que se aprecian en la tabla. Para el segundo caso, a los gránulos se les añadió 2% de estearato de magnesio, con lo cual se obtuvo 26.56, que se considera como un flujo excelente, obteniendo un mejor flujo al disminuir los grados en el ángulo de reposo. Para el tercer caso se le añadió 5% de lubricante y se determina que el valor disminuye ligeramente a 25.64, lo cual significa que tiene un excelente flujo. Sin embargo, en el cuarto caso, en el cual se añadió 7% de lubricante, se obtuvo 27.86, lo cual es 2 grados mayor al caso anterior, y aunque todavía se encuentra dentro del rango para ser considerado un flujo excelente, se observa que ha habido un ligero aumento de los grados del ángulo de reposo, lo cual no indica una mejoría en el flujo, sino lo contrario. El artículo titulado "El efecto de los lubricantes sobre la fluidez del polvo para aplicaciones farmacéuticas", se evaluó el estearato de magnesio como lubricante en gránulos de lactosa secada por pulverización y se observó que la fluidez mejoró entre las concentraciones de 1 a 2%, mientras que en concentraciones adicionales de hasta un 5% no se tuvo un impacto significativo.
Mientras que en otro artículo titulado El efecto del esterato de magnesio y el glicolato de almidón sódico sobre la fluidez del polvo, se comparó en concentraciones de 0,25 y 5%, y se concluyó que el esterato de magnesio proporcionó un mayor incremento en la fluidez, debido a que, entre otros parámetros, se observó que disminuyó el ángulo de reposo en presencia de una mayor concentración, que en el artículo fue del 5%. En el experimento, nuestros valores de 2 y 5% están dentro de los valores establecidos por el primer artículo mencionado, y coincide con la observación de que al usar el 5% el cambio no fue mucho, debido a que solo observamos una variación de 0,92 grados, mientras que al 7% se observó un aumento del ángulo, lo que implicaría una menor fluidez. En los artículos le atribuyen al esterato de magnesio la acción de llenar las cavidades superficiales de los gránulos, haciéndolas más esféricas y con una superficie más suave, lo que disminuye las fuerzas de fricción y mejora el flujo. En el primer artículo se menciona que a cantidades mayores al 2% se empiezan a formar autoaglomerados, pero este cambio es más pronunciado a partir del 5%, ya que del 2 al 5% no se observó una variación significativa, caso contrario al 7% en donde se observó un leve aumento del ángulo de reposo, lo que indica una menor fluidez. Primero, la preparación de la solución aglutinante de povidona K30 al 5%. Se pesan 40 gramos de PEP y se mezcla con 267 mililitros de agua. Luego se tamiza en una malla número 10, 760 gramos de máchica. Se mezclan por 30 minutos los 760 gramos más la solución aglutinante que se va agregando con un atomizador y 120 mililitros de agua. Tamiza en una malla número 10 los gránulos obtenidos y se realiza un secado en horno a temperatura baja por 25 minutos. Una molienda en una procesadora de alimentos en 1 minuto. Luego se separa la muestra total en 200 gramos para el blanco y las 3 concentraciones de dióxido de silicio coloidal al 0.5, 1 y 2%. Se tamiza en una malla número 18 el dióxido de silicio coloidal. Se realiza una premezcla con 0.5% de lubricante y 2 cucharadas de granulado. Se mezcla el granulado restante con el premezclado y esto se realiza de igual manera con las otras concentraciones. Se toma 100 gramos de granulado en cada caso y se mide el ángulo de reposo. El blanco obtuvo un ángulo de reposo de 31.79 grados, lo cual se consideraría un buen flujo. Cuando se le añadió 0.5% de dióxido de silicio coloidal, se obtuvo 25.64 grados, lo cual se considera como un flujo excelente. Con adición de 1% de lubricante el valor disminuyó, pero no significativamente. Se obtuvo 25.2 grados, lo cual se considera como un flujo excelente. Y por último, con la adición de 2% de lubricante, se determinó que el ángulo de reposo había aumentado aproximadamente 3 grados. Y aunque sigue siendo caracterizada como un flujo excelente, no mejora tanto su flujo con respecto a las concentraciones anteriores, sino al contrario puede disminuir su fluidez. En el artículo titulado La acción del dióxido de silicio coloidal como deslizante para lactosa, paracetamol, oxitetraciclina y sus mezclas, en donde se evaluaron concentraciones de 0,5, 1 y 1,5% de dióxido de silicio coloidal, obtuvieron un efecto deslizante máximo a una concentración de 0,5 y 1%, lo cual provocó una disminución de su ángulo de reposo y con ello una mejor fluidez. Nuestros resultados obtenidos en el experimento fueron similares a los resultados del artículo mencionado, en donde a concentraciones de 0,5 y 1% se obtuvo una mínima variación de su ángulo de reposo, y al 2% se obtuvo una variación aproximadamente de 3 grados respecto a los dos anteriores, lo cual, según la Farmacopea de los Estados Unidos, también es calificado como un flujo excelente. Sin embargo, mientras los ángulos van en aumento, las propiedades de flujo disminuyen. En el artículo titulado Influencia del deslizante en la caracterización del flujo de diluyente usando el método de la celda de cizallamiento, nos detallan que el fundamento de la actividad de este glidante se debe a que, al tener un pequeño tamaño de partícula y una gran área superficial, a concentraciones bajas como 0,5 y 1%, provoca que esas partículas entren en contacto con los gránulos, lo cual disminuye la rugosidad de la superficie, sus fuerzas de cohesión y por lo tanto la fuerza de fricción entre los gránulos. Además, este glidante también puede rellenar las irregularidades de la superficie de los gránulos o los espacios vacíos entre partículas, generando partículas esféricas que tienen como característica poseer un mejor flujo. Otro artículo titulado Sobre el mecanismo de acción de la sílice coloidal para mejorar las propiedades de flujo de los excipientes farmacéuticos nos menciona que cuando se tiene altas concentraciones como 2%, se forma el área de superficie de contacto más grande, lo que conduce a un bloqueo del movimiento. Como resultado, se deteriora la movilidad de los gránulos y posteriormente la fluidez de las mezclas. Se determinó el efecto de la concentración del lubricante en las propiedades de flujo de los gránulos de harina de cebada tostada. Con respecto al esterato de magnesio, el uso de concentraciones superiores al 5%, se observa un aumento en el ángulo de reposo que se expresa en la disminución de fluidez de los gránulos.
En el caso del dióxido de silicio coloidal, el uso de concentraciones superiores al 1%, también se observa un aumento en el ángulo de reposo, por ende las propiedades de flujo disminuyen.